Segundo Crónicas capítulo 29. ¿Cuántos han venido para oír la voz de Dios? Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Deja la Biblia abierta allí, no la vaya a cerrar, porque vamos a ir a través de ella. Hoy, esta noche, usted va a aprender un avivamiento bíblico, lo que está en la Escritura. Y si usted no cree en avivamiento, usted todavía no ha nacido de nuevo todavía. Usted verá un avivamiento bíblico, cuando el poder de Dios desciende, cuando la gloria de Dios desciende, cuando el poder de Dios rompe el poder del diablo. Y si hay lugar para Dios romper el poder del diablo, es esta noche. Es Australia. Es Brisbane. Si hay un lugar donde el diablo ha determinado que la gloria de Dios no descienda y el poder de Dios no descienda, es Australia. Pero como Él ya está vencido, y como nosotros ya hemos vencido en el nombre del Señor Jesucristo a Él no tendrá otra manera no ser back off. In the name of Jesus Christ. Ayer vimos gente llorando, sollozando aquí adelante, aunque muchos que vinieron ayer parecía que no estaban aquí, porque estaban en algún otro lugar o algún otro planeta. Porque mientras algunos lloraban y sollozaban y ministros lloraban y se abrazaban aquí adelante, algunos caminaban allá atrás como si no estuvieran en el culto. Hoy, si usted caminara allá atrás mientras yo estuviera ministrando, yo te voy a llamar la atención. Usted va a respetar la palabra de Dios y usted va a respetar cuando el ministro está predicando. Cuando usted viene a la iglesia, usted no está en su casa, usted está en la casa de Dios. Y hasta que termine el culto y el poder de Dios y la unción de Dios, usted está adentro de la casa de Dios y usted tiene que tener reverencia. Es mi responsabilidad hablarte a ti lo que no está bien. Ayer la gloria de Dios estaba descendiendo y muchos, en vez de participar de la gloria de Dios y de la unción de Dios y de arrancar sus pecados y arrancar sus debilidades, estaban como si no estuvieran en el culto. Yo no vine del otro lado del mundo para perder el tiempo. Yo no vine a predicar lo que usted quiere oír, sino lo que usted necesita oír. Todos los días no he dormido aquí, desde el martes para miércoles, miércoles para jueves, jueves para viernes, de las 4:30 hasta las 7:30 he orado. Y aquí hay mucho pecado, mucho problema en Australia, mucha desobediencia a Dios. Hay muchos ministros que están lejos de Dios. Y Dios va a cambiarte, Dios va a transformarte. Yo no vine tan lejos. Y pasé una noche entera de vuelo y más escala en New Zealand para llegar aquí, más de 18 horas de vuelo con dolor en mi espalda terrible, para decirte a ti lo que tú quieres oír. Australia necesita un cambio. Nosotros que estamos aquí hoy necesitamos un cambio. El avivamiento va a venir cuando la iglesia arrepentir, cuando la iglesia pedir perdón. No va a venir el avivamiento por grandes predicadores o por palabras lindas y bonitas que usted quiere oír. El avivamiento va a venir cuando nosotros cambiar. Abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, háblanos en el poder de tu palabra, porque cuando tú hablas, nadie se puede mover. Oh Espíritu Santo, tú que derramaste tu gloria ayer con poder y autoridad, háblanos en el poder de tu nombre esta noche. Yo me humillo delante de ti y te pido que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga y que tú nos hables bajo el poder de tu palabra. Oh diablo, te decimos a ti en el nombre de Jesús de Nazaret, que conocemos la Escritura y ella dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los espíritus y principados y potestades y los demonios y diablos de las tinieblas de los reinos celestiales. En el nombre de Jesús de Nazaret atamos tu poder en esta noche. Atamos todo espíritu de escándalo que intentará manifestarse para parar esta campaña.
Atamos todo chisme, todo problema, toda crítica, toda obra del diablo. En el nombre de Jesús de Nazaret, serpiente antigua, te reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Por la sangre de Cristo Jesús en esta noche, atamos tu poder y atamos tu autoridad. En el nombre de Jesús de Nazaret, oh Señor, envía ángeles del cielo ahora mismo y descienda con poder y remueva todo el poder del diablo, toda atadura, todo diablo, toda serpiente antigua. En el nombre de Jesús de Nazaret, tienes que salir por el poder de la palabra. Tienes que salir por el poder de la palabra. Tienes que salir por el poder de la palabra. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, rompe el poder del diablo en Brisbane, rompe el poder del diablo en Australia, rompe el poder del diablo en este continente. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, rompa por la sangre de Cristo en esta noche toda atadura, todo pecado, toda obra maligna, y háblanos en el poder de tu palabra. Y reconociendo que Josué y Irión no es nada y nadie, te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos esto por la fe. Amén, aleluya. Aleluya. Levante tus manos unos instantes y lo alaba. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está aquí. Atamos todo el poder del diablo que quiere manifestarse contra esta campaña. Todo escándalo, todo espíritu de gresca, de pelea entre ministros, de malentendidos. En el nombre de Jesús de Nazaret, atamos todo el poder que el diablo está tramando en hacer contra esta campaña. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la sangre y el nombre del Señor Jesucristo, atamos todo el poder del diablo y te echamos fuera de este lugar en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Podés sentar en la presencia del Señor. Aleluya. Si usted va a los libros de historia, usted va a estudiar sobre los grandes avivamientos del pasado. Yo le recomiendo que usted vaya a una librería cristiana y compre libros extraordinarios sobre los grandes avivamientos que Dios derramó su gloria y Dios derramó su poder. En 1830, cuando el avivamiento llegó a Escocia, llegó a una ciudad llamada Dundee, en la iglesia del reverendo Robert Murray Mackenzie. Cuando el presbiterio le preguntó a él y dijo, ¿por qué llegó el avivamiento en Dundee? Y él dijo, por causa de la oración y del ayuno. La oración y el ayuno rompe el poder del diablo. Trae unidad en la iglesia y unidad al ministerio y unidad hacia los pastores. Yo creo en un avivamiento en Australia, y el que no cree en el avivamiento no tiene ni idea de lo que dice. Porque avivamiento es el método de Dios para cambiar naciones, para cambiar gobiernos, para cambiar estructuras. En 1974, el reverendo Dr. Godfrey Ozenmenza de Nairobi, Kenia, predicó en el Congreso Mundial de Evangelismo en Lausanne, en Suiza. Dijo él que la iglesia depende tanto del Espíritu Santo y es trabajo de Él limpiarnos y arreglarnos, y de la sangre de Cristo limpiar nuestros pecados, y del poder del Espíritu Santo nos llevar a una comunión extraordinaria con Dios y desear un avivamiento personal e individual en nuestra vida primero, antes del avivamiento salir afuera de las puertas de la iglesia. En 1747, Jonathan Edwards, el gran avivalista, el gran hombre de Dios que predicó en la ciudad de Enfield, en Connecticut, en 1747, él predicó un sermón llamado Pecadores en las manos de un Dios airado. Jonathan Edwards oró y ayunó durante una semana entera para predicar este sermón. Y cuando él predicaba ese sermón tan duro, un sermón para traer al pueblo de vuelta a la santidad, la gente lloraba y la gente gemía y la gente clamaba y ultrapasaba la voz de él, porque en 1747 no había lo que es micrófonos y electricidad. Entonces la voz de él, la voz del pueblo, pasaba arriba de la voz de Jonathan Edwards. Y el pueblo gritaba y el pueblo gemía, y Jonathan Edwards decía,
Solamente en arrepentimiento y en santidad Dios podrá traer el avivamiento aquí a las colonias americanas. Era en 1747, antes que Estados Unidos era Estados Unidos, donde había las 13 colonias originales todavía. En 1747 Jonathan Edwards predicó este gran sermón y era tanta unción y tanto poder que él tenía que la gente se agarraba en los bancos de la iglesia con miedo de que sucediera algo a ellos. Decía Jonathan Edwards: haga el llamado, estamos resbalando al infierno, haga el llamado. Y él predicó un sermón llamado Pecadores en las manos de un Dios airado. Si predicáramos más mensajes de santidad y si predicáramos más sobre el lago de fuego y sobre el infierno, vendría un avivamiento en Australia. Se predicaron más sobre el temor de Dios, y se predicaron más sobre el respeto y a la santidad de Dios, y se predicáramos más lo que es respetar a los ministros y obedecer lo que es la autoridad de los ministros que Dios le ha dado, vendría un avivamiento extraordinario. Hombres extraordinarios como Jonathan Edwards o como Charles Finney en los años 1840. Charles Finney predicaba un mensaje de arrepentimiento. Charles Finney predicaba un mensaje que la iglesia necesitaba volver a la oración, al ayuno, que la iglesia necesitaba el poder del Espíritu Santo. Él mismo era un abogado. Y una vez sentado allí en el medio de su casa, en el medio de un libro que estaba leyendo, la unción del vino, la unción de Dios vino sobre él. Dice él que cuando se sentía seco y vacío, él iba en el medio de los árboles, del woods, del bosque, y se quedaba 2-3 días orando hasta que la unción podía regresar. Jonathan Edwards, una vez caminando en las calles de Upstate New York, empezó a mirar la gente, empezó a mirar la gente. Charles Finney, la gente empezó a caer, había una unción y un poder de Dios tan grande. Él entró adentro de una fábrica de zapatos, y cuando entró adentro de la fábrica de zapatos, la gente empezó a caer bajo el poder de la unción de Dios. Vino el manager, lo miró a él, what's going on, y cayó al piso. El otro día no estaba fábrica de zapatos, estaba Church of Christ, Iglesia de Cristo. Vaya a los libros de historia. Nos da vergüenza cómo Dios usaba a los hombres del pasado y la situación actual de la iglesia. Cuando Dios levanta hombres extraordinarios que predican con poder y con unción, y hay sanidades y derramamiento del poder del Espíritu Santo, lo primero que hacen los ministros inmaduros, lo primero que hacen los ministros que no tienen llamado, lo primero que hacen los ministros que jamás han nacido de nuevo, es apuntar el dedo y criticar a estos hombres de Dios. Dios usa esos grandes hombres alrededor del mundo, y lo primero que hace la iglesia es criticar a estos hombres. Y yo pregunto, ¿qué ha hecho usted en Australia? Usted no ha hecho nada. Los ministros en Australia no han hecho nada. Las iglesias en Australia no han hecho nada, a no ser pelear entre ellos mismos y caer en adulterio. Cuando Dios levanta a los grandes hombres de Dios alrededor del mundo y traen grandes cruzadas, lo primero que hace es apuntar el dedo. ¿Acaso usted o los australianos son mejor que alguien? El gran problema de la iglesia se llama la labia, la crítica. De criticar a los otros. Si tú no crees un determinado asunto, usted cierra la boca y cree para ti mismo. Usted no tiene que sembrar duda en el corazón de los otros que creen. Usted no tiene que criticar a los demás. Usted no tiene que apuntar el dedo a los demás. Cuando usted cree algo, usted cree para ti mismo. Nadie quiere saber tu opinión. Tu opinión es privada, es tuya. Si tú no crees en algún determinado hombre de Dios, ese es el problema tuyo. Pero cuando tú te pones al lado de esos hombres de Dios, tú desapareces. Porque Dios usa a ellos, no a ti. Cuando la iglesia se arrepiente y la iglesia pide perdón y la iglesia se humilla, Dios levanta grandes evangelistas en Estados Unidos y grandes hombres de Dios y grandes hombres latinos. Y se predica algo que a ti no te gusta, ya no vienen las reuniones, ya no viene el culto. Quiere decir que tiene que predicar lo que tú quieres. Australia necesita cambiar. Australia necesita un cambio. Charles Finney tenía tanto poder y tanta unción de Dios, y cuando los críticos le venían delante de él para criticar, empezaban a temblar y caían en el piso bajo la unción del poder de Dios. Hombres extraordinarios como Sam Jones, un predicador negro allá en Nashville en 1900. Él no fue a un colegio bíblico, a un seminario, pero Sam Jones predicaba un evangelio de santidad, un evangelio de poder, que los ministros deberían vivir en santidad, amar uno al otro, orar juntos, ayunar juntos, vivir una vida recta. Claro, como hay siempre ministros chuecos y en pecado, y el diablo se goza en usar pastores.
Y lo más que usa el diablo en la iglesia son los mismos pastores. Ellos impiden que vengan predicadores. Ellos impiden que vengan hombres de Dios tremendo, porque ellos tienen miedo y están en pecado. Y como ellos tienen miedo que están en pecado, ellos impiden que esos hombres de Dios vengan a sus ciudades. Hoy me dijo un pastor, tuve que reírme, que trató de llevarnos a Sydney a muchos años atrás, y los pastores de Sydney dijeron: no, Airion no puede venir porque es muy legalista y radical. Un momento, yo no soy legalista, soy radical. Si usted va a oír el evangelio, usted tiene que cambiar. ¿Sabe por qué no quería que yo fuera? Porque son hombres que viven pecado, porque son hombres que están en adulterio, porque son hombres que viven pecado ellos mismos. ¿Y cómo van a traer un hombre que les va a descubrir? ¿Cuántos hombres de Dios deberían venir en Australia y esas asociaciones de pastores o fraternidad de los pastores? Que cuando no hay un hombre de Dios, o un hombre que se para bonito, que se para ahí, gallito, para traer a esos hombres, no hay eventos, porque ellos trancan el poder de Dios. Ellos son los que trancan la unción de Dios y el poder de Dios. Pero Dios va a remover estos hombres en Australia. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios va a remover estos hombres en Australia. Vendrá el poder de Dios y vendrá un avivamiento en Australia, y Dios los va a remover. Sam Jones predicaba un evangelio pleno, un evangelio de poder y autoridad. Vino un hombre delante de Sam Jones una vez y dijo: tu evangelio es muy duro, predicas demasiado duro, nadie te puede soportar este mensaje. ¿No fue eso que dijeron los discípulos de Cristo en Juan capítulo 6? Eso es lo que tú predicas, muy duro. Mira, la mayoría de la gente ya te ha dejado, dijo Pedro. ¿Qué dijo Jesús? ¿Quieres ir con ellos? Arráncate. Yo pongo otro en tu lugar. Pero ¿para dónde yo voy si tienes palabras de vida eterna? Entonces cállate la boca y sígame callado. Cuando tú no puedes oír un mensaje que te cambia, tú no naciste de nuevo. Hay pecado en ti, hay suciedad en ti, hay inmundicia en ti. Cuando ministros no pueden unirse con los demás y ministros se separan y no son parte de una asociación, o comer juntos, o desayunar juntos, o ayunar juntos, tienen algo escondido. Tienen miedo de que se salga a la luz lo que está dentro. Se creen separados, se creen espirituales y critican a todo el mundo porque están en pecado. Están en pecado. Cuando alguien quiere trabajar solo, porque esconde algo que está dentro del alma y adentro del corazón. Nadie puede trabajar solo. Hasta Jesús no desarrolló su ministerio solo. Él tuvo 12 hombres que trabajaron con él. La palabra es unidad, trabajar juntos. Sam Jones predicó un mensaje extraordinario. Un hombre se puso en el enojadísimo y tomó la pistola y dijo: yo te mato. Yo soy el dueño de 78 casinos aquí en la ciudad de Nashville. Y desde cuando usted llegó, la gente ya no va a los casinos y la gente no va a beber whisky. Yo tengo que meterte una bala en la cabeza. Sam Jones dijo: a ver, dispara el gatillo. A ver, dispara el gatillo. Tomó Sam Jones el arma, la torció para atrás y dijo: a ver, dispáralo aquí, a ver. El hombre empezó a temblar, cayó, se humilló, arrepintió, entregó su corazón a Cristo, levantó sus manos. El hombre más rico de la ciudad de Nashville en 1900 construyó un auditorio enorme y lo puso Sam Jones Auditorium, y le invitaba a Sam Jones para predicar. Y Nashville vino a conocer a Cristo como su Señor y Salvador, con un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de poder, un mensaje de santidad. Yo no vengo a hablar en Australia un evangelio de entretenimiento, ni shows, ni conciertos. Usted no va a llegar a ningún lugar con entretenimiento, show y conciertos. Australia va a venir a conocer a Dios cuando Australia arrepentir, cuando los cristianos arrepentir, cuando los pastores arrepentir y vivir unidos y trabajar juntos para la causa de Cristo. Nada más y nada menos. Podrán haber venido otros predicadores y podrán haber predicado el mensaje que quiera. A mí no me interesa. Podrán haber venido otros ministros de cualquier parte del mundo y haber traído el adorno y hablar bonito. A mí no me interesa. Cuando termina la cruzada del martes, yo regreso. Usted se queda. Yo no vine a agradarte a ti y no vine a agradar a nadie.
Yo vengo a traer la palabra de Dios como ella es. Y cuando un soldado va a la guerra, el soldado lleva la espada, no es para adorno. Él lleva la espada para cortar. Él lleva la espada para matar. Él lleva la espada para causar un cambio. Y la palabra de Dios es la espada. Y la espada tiene que cambiarte. Y la espada tiene que transformarte. Y la espada tiene que traer un avivamiento personal en tu vida. Podrán venir ministros que quieran, a mí no me interesa. Ya vino centenas de predicadores en Australia, nadie hizo nada. Ya hubo centenas de cruzadas en Australia o de campañas, nada pasó, nada. Y cuando venimos para agradar a los demás, y agradar a los ministros, y agradar a los pastores, eso a mí no me interesa. Hay pastores en pecado en Australia, hay ministros en pecado en Australia. Hay iglesias en pecado en Australia. Hay pueblo de Dios en pecado en Australia. Durante todos esos días que he orado de las 4 a las 7 de la mañana, Dios me habla y me habla y me habla. ¿Por qué no bajas del cielo y háblalo tú? Yo no necesito bajar del cielo y hablar yo, porque yo te traje en Australia para que tú hables por mí. Es difícil traer una palabra que cambia. La gente quiere oír algo que le agrada, o la gente quiere oír algo que le gusta. Mira cómo está la condición de la iglesia en Australia. Ministros peleados, iglesias peleadas. Ese evento que estamos haciendo aquí, que Dios tuvo un hombre valiente para ponerse bien y tenerse en la brecha en medio de oposición, porque si no se hubiera realizado el evento, hubiéramos reunidos de toda Australia, hubiera venido el ministro, hubiera sido un movimiento extraordinario. Pero cuando alguien no quiere venir, alguien no quiere participar, hay celo, hay envidia, hay una serie de problemas. El avivamiento de Gales que yo hablé ya en 1904 de Evan Roberts, o el avivamiento en Azusa de William Seymour, un negro sencillo, pero lleno del poder, de la autoridad de Dios. En 1906, el gran avivamiento de la calle Azusa, todavía la casa del avivamiento de la calle Azusa está allí. Ese avivamiento impactó 64 países en todos los continentes del mundo. Una mañana estaba en un culto tan avivado, unción y avivamiento y sanidades, y la gloria de Dios y el poder de Dios descendió. Entonces los vecinos llamaron a los bomberos, y vinieron los bomberos, empezaron a echar agua y agua y agua arriba de la iglesia, y salió el pastor y salió toda la gente. Y dice: ¿qué pasa? Y dijo los bomberos: ¿no estás viendo? Esas llamas que están consumiendo la iglesia, van a ustedes morir quemados ahí adentro. Eran las llamas del poder del Espíritu Santo que estaba arriba de la iglesia de la calle Azusa en 1906. Oh, my friend, yo anhelo un avivamiento en Brisbane. Yo anhelo un avivamiento en el habla hispana y en el habla inglesa. Si usted va al capítulo 28 de 2 Crónica, usted va a encontrar el reinado horrible de Acaz, padre de Ezequías. Los grandes avivamientos siempre empezaron cuando rompieron con el pasado. Ezequías rompió con el pasado. Ezequías empezó a reparar las cosas erradas, equivocadas de su padre del reinado anterior. Él empezó una limpieza total de restauración. Esta es la imagen de la iglesia de Australia. La imagen de la mayoría de los creyentes hoy en día son tibios. No están ni en el fuego y no están fríos, son tibios. Cuando Dios empieza a restaurar una iglesia y Dios empieza a restaurar un ministerio, Dios trae poder. La iglesia en Australia es una iglesia débil, una iglesia sin convicción, una iglesia que no tiene una causa o una meta, una dirección. Si tú no tienes una causa, una meta y una dirección, ¿qué va a pasar? ¿Qué ha pasado en Australia? Nunca antes se hubo un culto en Australia como el día de ayer. Nunca antes hemos visto ministros de rodillas llorando aquí en Australia. Dios empieza el avivamiento por las cabezas. Dios empieza el avivamiento con los pastores y los ministros. Y cuando Dios empieza el avivamiento con los pastores y los ministros, entonces la gloria de Dios desciende. Ministros están cayendo de la gracia en Australia porque viven pecados. Porque no viven una vida recta, porque no viven una vida íntegra. Si ellos están así, ¿cómo no estarán sus iglesias? El diablo tiene algunos derechos legales en estar en Australia.
El diablo tiene ciertas áreas en la vida de los cristianos en Australia y de los ministros en Australia para trancar el avivamiento. Hay un derecho legal, porque el diablo no tiene poder sobre tu vida, excepto el poder que tú le das a él para él tener en ti. Si tú le das una área de poder a él, un pecado adentro de ti, él tiene derecho legal para destruirte. Eso se llama lucha espiritual. Cuando tú le das a él el derecho legal para el diablo destruir a ti, es porque hay algo adentro de ti. Usted va a saber esta noche rápidamente sobre un avivamiento bíblico. Y si usted copia ese avivamiento bíblico que está aquí y lo aplica a Australia, usted verá un derramamiento que jamás usted vio en su historia. Mira lo que dice el versículo 3. Abre tu Biblia ahí, 2 Crónicas 29, mira el versículo 3. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. En el primer año de su reinado, él no esperó 2 años. En el primer año, en el primer mes, él estaba decidido a traer un cambio al reinado anterior de su padre, que su padre hizo los hijos pasar por el fuego, adoró todo tipo de estrellas. Pero cuando Ezequías vino, Ezequías decidió traer un avivamiento extraordinario, y la Biblia dice que en el mes primero él abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Las puertas de la casa del Señor estaban sucias, viejas y abandonadas, y él empezó a reparar. Hoy el Señor no tiene más un templo. El templo es usted y el templo soy yo. Y hay muchas puertas del corazón en Australia que están sucias, viejas y abandonadas. Y el Señor tiene que empezar una obra de reparación, una obra de santidad, una obra de comunión y de agrupación de los ministros, y una obra de trabajar juntos y de trabajar para el engrandecimiento de la obra. Dice, abrió las puertas del templo. ¿Cómo están las puertas de tu templo? ¿Cómo están las puertas de tu alma? ¿Cómo están las puertas de tus ojos? ¿Cómo están las puertas de tu vida espiritual? La Biblia dice que estaban viejas, sucias y abandonadas, y él empezó a reparar el altar del Señor. Cuando el sumo sacerdote Aarón entraba el 10 de octubre de cada año en el lugar santísimo, era el día del Yom Kippur, el día de la expiación. Solamente él podía entrar una vez al año. E Israel quedaba en la expectativa si Dios iba a aceptar el sacrificio o no. Y cuando el Shekinah, la gloria de Dios, descendía y quemaba el holocausto, y las campanas que estaban alrededor de la orla del manto de Aarón empezaban a hacer tililín, tililín, tililín a medida que él caminaba. Porque era el señal que tenía Israel que él estaba vivo, porque nadie podía entrar adentro del lugar santísimo, solo él. Si él cometía una equivocación, Dios lo fulminaba, Dios lo acababa con él allá adentro. Entonces cuando él caminaba, para la gente saber que él estaba vivo, había unas campanas alrededor de la borde de la orla del manto de Aarón, y hacía tililín, tililín, tililín las campanas. Y cuando la gloria de Dios descendía, el Shekinah descendía, el poder de Dios descendía y quemaba el holocausto, y el Señor perdonaba los pecados de Aarón y de su familia y de entonces de Israel. Israel estaba del otro lado de la cortina, en el patio exterior, afuera, ni en el lugar santo, mucho menos el santísimo. Y levantaba sus manos Israel y decía, sabía que Dios había aceptado el sacrificio, e Israel decía, alabad a Jehová de los ejércitos, porque su misericordia dura para siempre. Alabad a Jehová de los ejércitos, porque su misericordia dura para siempre. Alabad a Jehová de los ejércitos, porque su misericordia dura para siempre. Mientras las puertas estarán sucias y cerradas y abandonadas, no podrá venir un avivamiento en Australia. Mientras no hay una limpieza de restauración en Australia, no podrá venir el poder de Dios. Mira lo que dice el versículo 4, léalo. Y los hizo reunir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. No había lugar en el templo. Ezequías tuvo que reunirlos en la plaza oriental, porque el glorioso templo de Salomón estaba en pésimas condiciones, sucio, lleno de polvo. El glorioso templo de Salomón estaba destrozado. Tal vez cuando Dios no encuentra el poder de Dios en tu corazón, y Dios no encuentra que tu corazón está listo para recibir el poder de Dios, porque Dios hoy ya no tiene un templo. El templo es usted y yo, donde Dios tendrá que reunirse para traer un avivamiento a Australia. Si tú eres lo único que Dios puede usar en Australia junto con el habla inglesa,
Los reunió en la plaza oriental, porque el glorioso templo de Salomón estaba sucio, lleno de polvo, y estaba destrozado. Cuando Dios empezara a restaurar a los ministros en Australia, Dios va a empezar a trabajar en el ámbito de la soberbia, del orgullo y de la arrogancia. De aquellos que se creen ser mejor que los demás y que critican a todo el mundo. En verdad yo oré esta mañana que Dios los remueva del pastorado. No solamente pedí que Dios los remueva, que Dios los saque de Australia. Yo pedí esta mañana en el nombre de Jesús de Nazaret que haya una revolución en Australia. Iglesias en Australia van a quedarse sin pastor. Si tu iglesia quedar sin pastor es porque él estaba en pecado. Dios lo va a remover y Dios lo va a enfermar y lo va a acabar con él. Yo pedí esta mañana en el nombre de Jesús de Nazaret, tan cierto como Dios vive. Yo dije a Dios: tú vas a honrar nuestro trabajo y vas a honrar nuestro sacrificio y nuestro sudor. Y yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que tú empieces a remover ministros que están chuecos, sucios, que están impidiendo el avivamiento. Usted verá en Australia, después de esta cruzada, nunca más será la misma Australia. En el nombre de Jesús de Nazaret, nunca más Australia será la misma. Nunca más. Y lo que usted crea, o lo que usted diga, o su manera de pensar, a mí no me interesa y no me importa. Yo voy el martes, usted se queda. I go home. Yo vengo con un mandato de Dios. Yo no te sirvo a ti y no sirvo al hombre. Yo vengo a decir lo que está en el corazón de Dios. Se te enoja, tendrá dos trabajos: desenojarte y perdonar a Dios que te está hablando. Ese es el problema tuyo. Los predicadores de hoy tienen miedo de hablar la verdad, que la gente va a pensar. A mí no me interesa lo que usted piensa. Yo no vivo de lo que usted piensa. Te estoy conociendo hoy. Yo vivo sin ti, siempre viví sin ti. El martes yo arranco. Yo vine con una semana sola, una semana bajo mandato directo de Dios. Hemos ayunado y ayunado por Australia. Yo vengo a traer la palabra que cambia y la palabra que transforma. Si usted la recibe bien, si usted no recibe, el problema es tuyo. Tienes que discernir el tiempo que Dios te está dando. Discernir el tiempo extraordinario que Dios te está dando a Australia. Usted no podrá decir: ah, Dios no me habló. Cuando vengan las luchas y las pruebas y Dios empieza a removerte, y Dios empieza a remover a ministros que no quisieron cambiar, usted verá que si soy hombre de Dios, Dios va a cumplir esta palabra. La Biblia dice que los reunieron en una plaza porque no había lugar en el templo. Si Dios no tiene lugar en ti para derramar su gloria, Él no puede manifestar su avivamiento. Él no puede traer su unción. Él no te puede usar. Si hay áreas de suciedad, si hay áreas en ti de resentimiento, de orgullo, de arrogancia, de soberbia, Dios no puede manifestar su gloria. No lo puede hacer. Podrán venir otros predicadores y hablar de palabras bonitas, y todos se gozan. Qué gran culto tuvimos, y el diablo se ríe de usted. Sigue así. Sigue teniendo su good time mientras Australia va al infierno, y de paso a lo mejor usted también. El avivamiento viene cuando la iglesia se arrepiente. Vaya a leer los libros de historia y usted verá las iglesias que gimen, las iglesias que oran, las iglesias que ayunan, los pastores que son unidos y humildes, que trabajan juntos. Dios rompe el poder del diablo. Dios rompe el poder del infierno. Dios rompe el poder de Satanás. Usted ha experimentado todo tipo de campaña, todo tipo de evento, todo tipo de concierto, de entretenimiento. No te ha dado resultado. Porque la palabra que tiene que cambiar es adentro. No es el exterior. Usted se ve muy bien. Para latino y haber llegado en Australia, you look great. But it's not the outside, it's the inside. You need to change from the inside. Una vez un comunista hablaba en el Hyde Park, allá en Londres. Y el comunista hablaba de las grandezas del comunismo y del poder del comunismo. Y estaba verano. Y el Hyde Park es un lugar muy famoso en Londres. Y auditorios famosos donde los grandes predicadores van a predicar, o cualquier uno que quiera hablar. Y estaba verano y las puertas estaban abiertas. Y el comunista estaba hablando de las grandezas del comunismo. Y miró hacia afuera. Estaba pasando un mendigo, un indigente,
andrajoso, pobre, con las ropas todas sucias y rasgadas. Y él paró su discurso y dijo: el comunismo va a poner un nuevo traje en este hombre. Todo el mundo lo aplaudió. Se levantó un chico cristiano y dijo: muy bien, el comunismo podrá poner un nuevo traje en este hombre, pero Jesucristo va a poner un nuevo hombre adentro del traje. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios va a hacer en Australia. Dios va a cambiar. Dios te va a poner una nueva persona dentro de ti. Él va a quitar tus pecados, va a arreglarte, va a pulirte, va a prepararte para el avivamiento que nunca antes, jamás en la historia hubo en esta nación. Oh Jehová, derrama tu gloria en Australia. Oh Jehová, derrama tu gloria en Australia. Si usted no está dispuesto a vivir una vida recta y limpia, aquí no es tu lugar. Si quiere vivir en pecado y chueco y quiere vivir de la manera que usted quiera, aquí no es tu lugar. O por lo menos durante la semana, porque si vas a venir, vas a oír. Vas a oír la voz de Dios. Yo voy a predicar el corazón de Dios. Sé que tengo una oportunidad sola en Australia. Si no vengo más, no me interesa, pero usted va a oír. Usted va a oír. A los profetas le cortaban la cabeza. No me cortes mi cabeza, I want to live. Puedes hablar lo que usted quiere de mí y del ministerio, pero usted va a oír. Porque cuando yo llegar delante de Dios, yo me lavo mis manos sobre tu vida. Yo llegar delante de Dios, yo no quiero la responsabilidad de tener su vida en las mis manos. Cuando el avión levantara el martes e ir a New Zealand para regresar a Los Ángeles, yo voy a mirar Brisbane y voy a decir: goodbye, it's your problem now. Problema tuyo, yo cumplí con lo que yo tenía que decirte. Cuando los predicadores del pasado venían, traían una palabra de poder, la gente se humillaba, la gente lloraba, la gente sollozaba, la gente pedía perdón. Era un avivamiento extraordinario. Hoy vienen centenas de predicadores, no pasa nada. No pasa nada. Porque estamos tocando la superficie de algo mucho más profundo. Estamos tocando la superficie de algo que está arraigado adentro del alma y adentro del corazón. Mira lo que dice el versículo 5, léalo. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Santuario de tu vida y de la mía. Nosotros somos el santuario. Nosotros somos el santuario de Dios. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo entre los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque lo dejaron, apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Eso fue lo que hizo Israel. Esta es la imagen de la iglesia de hoy. La iglesia le ha vuelto las espaldas. La iglesia de hoy es una iglesia tibia, una iglesia en derrota, una iglesia sin poder, una iglesia sin autoridad, una iglesia que no crece, una iglesia sin vida. Y preguntamos: ¿el problema está en Dios? Y Dios dice: hey, excuse me, el problema está en ti, no está en mí. La Biblia dice en Malaquías 4: yo soy Jehová, yo no cambio. El problema de la iglesia era, y el problema del templo de Salomón era, que Israel se prostituyó. E Israel fue a la apostasía. E Israel abandonó el templo. E Israel dejó al Señor. E Israel dejó de amarlo. ¿Cuál fue la última vez que hubo una vigilia a nivel de toda la ciudad de Brisbane? ¿Cuál fue la última vez que se reunió Sydney y Melbourne y Canberra y Adelaide y Perth y todas las ciudades que de hispanos para hacer un evento a nivel del continente entero? ¿Cómo lo van a hacer si cada pastor rala por su propio reino? Si cada uno batalla por su propia iglesia y cada uno tiene interés privado en su cosa para sacar ganancia de la iglesia. ¿Cuál fue la última vez que hubo un impacto para cambiar Australia? Nunca. Los homosexuales y las lesbianas hacen y deshacen, y los satanistas hacen y deshacen, y la iglesia no hace nada. Porque nosotros perdimos lo que es nuestro poder de la unidad, perdimos nuestra santidad, perdimos nuestro respeto, solo falta perder el alma. Donde yo he oído que el avivamiento ha llegado, el avivamiento llega, como ayer, pastores llorando aquí adelante. Para esto vinimos a Australia. No venimos a Australia para usted seguir igual. No venimos a Australia para usted venir al culto y tener a good time. No venimos a Australia para usted solamente alabar. Oh, que fui, oh, qué tremenda palabra. No, usted tiene que cambiar. Porque
Si usted no cambia, entonces no puede haber el poder de Dios. Eso es imposible. Cuando fuimos a Checoslovaquia en 85, los pastores dijeron, cuando era comunista todavía, hijo, aquí no cantemos coritos, hijo. Aquí se vive Cristo hoy, como si Él viniera mañana. Aquí somos muertos, decapitados. Aquí somos fusilados por la causa de Cristo. Aquí nuestros compatriotas van a la cárcel por predicar el Evangelio. Aquí se vive y se ama al Señor como se debe vivir. Pero Australia es un país secularista. Entonces cuando los hispanos vienen, cuando llegan están vulnerables porque llegan, son extranjeros, necesitan amigos, un lugar para estar, una iglesia. Pero después que crecen, tienen trabajos y prosperan, abandonan a Dios. Abandonan al Señor. Y forman sus pequeños grupitos. Mi iglesia es mejor. Mi iglesia... ¿Quién te dijo a ti que tu iglesia es mejor que las demás? ¿Que tú eres Dios o qué? Que mi iglesia es mejor, que mi pastor es mejor. ¿Cuál tu pastor es mejor si yo no he visto nada en Australia? ¿Dónde está el poder de la iglesia de tu pastor? ¿Los ciegos ven? ¿Los paralíticos caminan? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde están las obras del poder del Espíritu Santo? ¿Dónde está el avivamiento? No hay nada. Entonces tenemos pequeños grupos, somos divididos. Yo soy mejor, yo no me uno con aquel. Cuidado, me voy a infestar, watch out. Tenemos que acabar con esta inmadurez. En el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu de inmadurez, yo te ato en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu del diablo de pelea, de contienda, de soberbia, de orgullo, yo te ato tu poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquí nadie es grande, aquí nadie es mejor que nadie. El único grande aquí es Jehová, y digno de suprema alabanza. Solo Él es grande y solo Él es digno de ser alabado. Nadie más lo es, solo Él lo es. Y si nosotros queremos un cambio, y si nosotros queremos ver el poder y la unción del Espíritu Santo, tenemos que cambiar. Cambiar. Llorar. Sollozar en sin Dios. Arranque ese corazón de piedra. Usted hubiera visto esta mañana los pastores de rodillas orando, ayunando. Usted hubiera visto los pastores esta mañana sollozando delante de Dios cuando oyeron la palabra de evangelismo y misiones. Entonces cada mañana a las 4 Dios me despierta. Como Él no necesita dormir, Él cree que yo no necesito dormir también. Entonces a las 4 me despierta y yo quiero dar está dormida acá trillonito. Y yo oro, Señor, es fuerte la palabra. Eso, dilo tú, por eso veniste o qué no. Dios necesita hombres valientes, hombres que llegan al púlpito con amor y cariño, pero digan, ¿sabes qué? Yo puedo ser tu amigo, pero no me cruces la línea. La línea no la puedes cruzar. Yo puedo ser tu amigo, podemos participar, salir, comer juntos, pero yo no voy a comprometer la palabra por la amistad contigo. No lo voy a hacer. Yo voy a predicar lo que es. El Señor tiene que cambiar a Australia a través de la palabra. Y la palabra es arrepentidos en el nombre de Jesús de Nazaret. Volver a ser lo que era antes. Santificar el santuario. Sacar la inmundicia. Esta es la palabra. Y si a usted le molesta, es a usted que Dios está hablando. Mira lo que dice el versículo 7. Léalo. Es un avivamiento bíblico. Aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso y ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. ¿Sabe lo que hizo Israel? Cerraron las puertas del templo, terminaron los cultos, apagaron las lámparas, terminaron la enseñanza de la palabra de Dios. Lámpara es para mis pies tu palabra y luz para mi camino. No más quemaron incienso, terminó las oraciones y no ofrecieron más holocausto, terminó la comunión entre los ministros. De todas las iglesias que hay en Brisbane, solo 4 son parte de la fraternidad de pastores. Porque cada uno tiene su opinión exclusiva. Cada uno tiene su opinión personal. Ellos son tan importantes que no se reúnen con los demás porque son exclusivos. ¿Sabe quién quiso ser exclusivo una vez? El diablo. ¿Sabe quién quiso ser mejor que los demás? Subiré, me asentaré y seré igual al Altísimo. El diablo. Cuando usted quiere ser exclusivo,
Y cuando usted no necesita la administración de los demás, que un pastor ore por ti, o hay un problema, o usted no necesita reunirse y compartir con los demás, y tú te sientes autosuficiente. Yo conozco a alguien que es igual a ti. Yo conozco a alguien que quiso ser autosuficiente. Yo conozco a alguien que te está tratando, my friend, de introducir cizaña para destrozar lo que Dios ha querido edificar. Pero tú no lo vas a hacer. En el nombre de Jesús de Nazaret, tan cierto como Dios vive, la palabra de Dios será tan real en Brisbane, y la palabra de Dios será tan cortante en Brisbane esta semana, y la palabra de Dios será tan fuego y será tan espada. Y para usted soportar esta palabra, la única manera que usted tiene que hacer es cambiar. Usted no podrá ir en contra de ella, porque ella te va a cortar. Ella te va a cortar. Si usted viene a un avivamiento en Brisbane y usted viene a un avivamiento de cambio, la palabra de Dios te va a transformar. Si usted viene para decir, Señor, yo estoy dispuesto a cambiar. My friend, déjame decirte a ti, no hay avivamiento alrededor del mundo que no haya venido con santidad, arrepentimiento y oración. Ningún avivamiento ha venido por palabras bonitas. Ningún avivamiento ha venido por un gran predicador famoso que vino y trajo un cantante y hizo un concierto y cantaron 10 horas, él predicó 15 minutos y se fue. Esto no existe. El avivamiento viene cuando vienen hombres comprometidos con Dios. Vienen hombres que han pactado con Dios, y hombres que no dirán nada más y nada menos lo que Dios les dice que tienen que decir. Este es el camino. Israel cerró las puertas del templo. Quizá usted cerró las puertas de tu templo. Ya no hay más unción, no hay más poder, no hay más vida dentro de ti. Se apagaron las lámparas. Quizá terminó la enseñanza de la palabra de Dios adentro de ti. Tu tradición y día tras día te está destrozando. No hay más gozo, no hay poder, no hay unción. Quizá no quemaron más incienso. Quizá tú no quemas más incienso. Terminó las oraciones. Ya no oras, no ayunas y no ofrecieron más holocaustos. Terminó la comunión. Pastores tienen miedo de venir a un evento como este, o sus miembros no dejan a venir a un evento como este, porque tienen miedo que sus miembros se vayan a quedar en otras iglesias. ¿Sabe por qué? Porque son pastores inseguros. Como él da pasto viejo y pasto que no sirve a sus ovejas, la oveja siempre está buscando un pasto fresco, un pasto que pueda alimentarse. Entonces pastores que no vienen a un evento son pastores inseguros, que tienen miedo que sus ovejas se vayan a quedar. ¿Sabes por qué? Porque ellos mismos son inmaduros y ellos mismos tienen miedo que sus ovejas se vayan a quedar. Cualquier oveja busca mejor pasto. Cualquier oveja busca un mejor pasto. En vez de estar oyendo sermones de crítica y crítica y crítica y criticando a los demás, ve a un lugar donde eres edificado. Ve a un lugar donde se llena tu alma. Ve a un lugar donde te hablan fe, donde te hablan poder, donde te hablan sanidad, donde te hablan derramamiento del Espíritu Santo. No muera, no muera espiritualmente. Lógico que alguien va a buscar sobrevivir. Mira lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 42. Léalo. Hechos 2:42 es lo contrario de lo que hizo el templo de Salomón. Dice, perseveraron en la doctrina, o sea, en la lámpara, en la palabra. Perseveraron en las reuniones de comunión, los cultos los unos con los otros. Perseveraron en el partir del pan, los holocaustos, la humildad, y perseveraron en las oraciones, los inciensos. La iglesia primitiva hizo exactamente lo contrario de lo que hizo el templo de Salomón. El templo de Salomón cerraron el templo, apagaron las lámparas, no quemaron incienso y no ofrecieron holocausto. Hechos 2:42, perseveraron en la doctrina, la palabra, la lámpara, en las reuniones de comunión, los cultos, en el partir del pan, los holocaustos, la comunión con los demás, y en las oraciones y los inciensos. Esta va a ser la imagen de la iglesia de Australia. En el nombre de Jesús de Nazaret. 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 Vendrá el avivamiento a Australia. Y si usted no quiere ser parte, remuévate y ponte a un lado. Pero no sea piedra de tropiezo, porque la mano de Dios va a pesar sobre ti. Si no quieres creer, Dios respeta tu opinión. Ponte a un lado.
y deja que Dios use a los demás. En algunas tiendas en Estados Unidos, cuando se termina el año, dice, estamos cerrando las puertas, y pone un letrero que dice, para aumentar, para expandir, para ampliar. El templo de Salomón puso un letrero, cerremos las puertas, porque no hay más miembros. Cerremos las puertas porque dejamos la palabra, porque dejamos los cultos, porque dejamos la comunión y dejamos la oración. Iglesias en Australia no han crecido y es difícil. Yo sé que los australianos son difíciles, yo sé que los hispanos después que están aquí es difícil, pero no hay crecimiento. ¿Por qué? Porque no nos hemos engajado en guerra, no estamos en batalla, no hemos ayunado, no hemos orado, no hemos entrado para tomar posesión. ¿Qué dijo Dios a Josué? ¿Tú crees que Dios dijo a Josué? Entra y todos se van a rendir a ti. I woke up to the silence where your voice used to be. Found a stranger in your place, a ghost of you and me. The city lights outside my window, they don't shine so bright. Since you walked away, I'm left to face the dark of night. Your whispers still echo, a haunting melody. A siren's call that beckons me to the shadows of our memory. Where love and lies entwine, a fatal heart of mine beats to the rhythm of your deceit. A love that's lost in time. Oh, shadows in the night, they whisper your name. A melancholy hue that stains my heart in flames. I'm searching for the truth in the eyes that used to love, but like a mirage you vanish, leaving me to rise above. I try to shake the feeling that our love was just a ruse, a fragile trust that shattered like the tears that I produce. The memories we made, now tainted with your lies, a bittersweet reminder of the love that died. Your whispers still echo, a haunting melody. A siren's call that beckons me to the shadows of our memory. Where love and lies entwine, a fatal heart of mine beats to the rhythm of your deceit. A love that's lost in time. Oh, shadows in the night, they whisper your name. A melancholy hue that stains my heart in flames. I'm searching for the truth in the eyes that used to love, but like a mirage you vanish, leaving me to rise above. Someday I'll learn to let go, to find my way through the darkness that you showed. But until then, I'll hold on to the pain, a bittersweet reminder of the love that we could not sustain. Oh, shadows in the night, they whisper your name. A melancholy hue that stains my heart in flames. I'm searching for the truth in the eyes that used to love, but like a mirage you vanish, leaving me to rise above. ¿Qué dijo Dios a Josué? Mi siervo Moisés es muerto. Levántate tú y este pueblo y pasa el Jordán. Así como fui con Moisés, seré contigo. Nada te resistirá todos los días de tu vida. Así que sé fuerte y sé valiente, porque Jehová te estará contigo donde quiera que fuere. No temas ni desmayes. Josué tuvo que batallar, tuvo que penetrar en el terreno del enemigo, batallar, levantar su espada, levantar su javelín contra la ciudad de Ai, hasta que Israel ganara. Él tuvo que conquistar la tierra prometida. Y todavía hay aquellos que no creen en lucha espiritual. ¿Cómo no?
El diablo te va a entregar a Australia, pastor. He loves you. Él te va a entregar a Australia en tus manos. Take it. Tú tienes que entrar en guerra. Tú tienes que entrar en ayuno, en oración para tomar cuenta de la tierra que Dios ya entregó. Tú tienes que batallar, tomar tu espada en el nombre de Jesús de Nazaret. Atar los demonios, atar los principados y potestades. ¿Tú crees que el diablo te va a entregar a Australia a ti? ¿Tú crees que el diablo te va a decir, ok, that's alright, ok, good, yo me retiro? La Biblia es clara. La Biblia es clara. Cuando la Biblia dice, Pablo dijo, quería ir a vosotros, pero el diablo me impidió. No, no hay guerra espiritual. El diablo impidió a Pablo, no te va a impedir a ti. El diablo impidió a Pablo. Compare los pastores de Australia con Pablo. Y si el diablo impidió a Pablo, no te va a impedir a ti. Claro que hay guerra espiritual, por el amor de Dios. Claro que hay lucha espiritual. Hay una batalla del reino de las tinieblas y el reino de Dios constantemente. Hay una batalla tan grande y usted tiene tanto valor que hay dos reinos peleando por tu alma. El reino de Dios y el reino del diablo. Y el diablo es real. Su poder es real. Su nombre es real. Su autoridad es real. Él es doctor de la muerte. Lo que él toca, él mata. Él enferma, él destruye. Cristo es el doctor de la vida. Lo que él toca, él sana. Él restaura, él perdona. Él levanta, él hace restaurar. Él restaura matrimonio. Él salva alma. Él junta familias. Él bautiza el Espíritu Santo. Él sana enfermos. Oh, my friend. Oh, Australia, yo no quisiera venir solo 5 días para estar contigo. Quisiera venir a estar meses. Nunca más serías igual. Nunca más pensarías igual. Entrarías en un otro nivel y una otra dimensión como no tienes idea. Pero no puedo, mi calendario es limitado. Entonces Dios tiene que darte en 5 días lo que te dará en meses. Entonces abre la cabeza latina esa que Dios te dio y oiga. Abre el corazón ese latino que pulsa por Dios y oiga y acepte la palabra. Cuando Dios te habla, acéptalo. Cuando Dios te habla, diga, yes, Señor, yes. Cambio, me humillo, me arrepiento, yes. Quiero ser diferente, yes, yes. Te amo, Australia. Te amo. Y cuando Dios redarguye y exhorta, porque Él exhorta a sus hijos, porque Dios no tiene bastardos. Moonlight shadows, dancing twisted figures, lonely path winding, can't find home. Cracks in reality, mirror reflections, crying echoes come like haunting tones. Synthetic waves, crashing waves, tidal voices harmonize what never was found. Darkness consumes, but we search for dawn in the silence that goes swirling all around. I see nothing, blind to the light. Fingers clutch at air, holding emptiness. Spinning in circles, can't break free. Haunting melodies, wrapping dreams in still. A flicker of light, a distant fading spark. A whispered promise tearing through the dark. Voices rising, chorus, a fragile, hopeful plea. Can we break the chains or are we eternally? Moonlight shadows, dancing twisted figures, lonely path winding, can't find home. Cracks in reality, mirror reflections, crying echoes come like haunting tones. Synthetic waves, crashing waves, tidal voices harmonize what never was found. Darkness consumes, but we search for dawn in the silence that goes swirling all around. I see nothing, blind to the light. Fingers clutch at air, holding emptiness. Spinning in circles, can't break free. Haunting melodies, wrapping dreams in still. A flicker of light, a distant fading star.